Bien, continuamos entonces. Estamos describiendo las características de los caminos, ¿no? Los caminos que tiene el sistema simpático. Uno es la característica de ascender, descender, hacer sinapsis con el ganglio paravertebral, con el prevertebral o preaórtico. Ahí está. Y no olvidar que también el sistema nervioso autónomo lleva información aferente con información sensitiva, como las fibras del dolor. Cuando nosotros, completando las características del sistema nervioso simpático, cuando hablamos de la sinapsis con la neurona, justo en este punto, hablamos de la sinapsis entre la neurona preganglionar y postganglionar. Generalmente el neurotransmisor utilizado es ACTH. Entre simpático y parasimpático, entre las fibras preganglionares y postganglionares, el neurotransmisor utilizado es ACTH. Muy bien. Al finalizar en las fibras, acá existe la diferencia. En las neuronas postganglionares del sistema simpático, los neurotransmisores utilizados son adrenalina y noradrenalina. Esto en las neuronas postganglionares, adrenalina y noradrenalina. Vayamos a una división en torno al sistema y la organización anatomofisiológica del sistema parasimpático. Si nosotros hablamos al parasimpático, el parasimpático utiliza, dentro de ese concepto de anatomía que han aprendido, es cráneo sacro. Utiliza los pares craneales oculomotor, al facial, al glosofaringio y al vago. Entonces, el parasimpático usa en su división craneal al oculomotor, al facial, al glosofaringio y al vago. Casi entre el 75 a 80% de las fibras parasimpáticas, el 75 a 80% de las fibras parasimpáticas están descendiendo por el nervio vago. Entre el 75 al 80% de las fibras parasimpáticas. Existe otra división, se llama la división sacra. La división sacra agarra S2, S3, agarra la división sacra, agarra S2 y S3, S2, S3 y S4, S2, S3 y S4, y esta constituye la división sacra, que constituye entre el 15 al % de la división parasimpática, suministrando señales nerviosas también a los órganos pélvicos en su mayoría, ¿no? ¿Qué característica de cada uno de estos pares craneales? El tercer par craneal va a la pupila y al músculo ciliar del ojo, ¿no? Entonces, acá las características del esfínter de la pupila para la parte parasimpática y produce la contracción de la pupila, ¿no? La parte parasimpática. Acá el facial va, miren que dentro de la parte parasimpática también van a existir ganglios. Solamente existen 4 en conocimiento o descripción anatómica. El ganglio ciliar, el pterigopalatino, el submandibular y el óptico. Son ganglios parasimpáticos. ¿Por qué? Porque hasta este momento todas estas fibras eran fibras parasimpáticas. Acá se invierte la figura de descripción del sistema simpático. Quiere decir, la neurona preganglionar es mucho más larga que su análoga, la neurona postganglionar. Mucho más larga. Muy bien. Acá hace sinapsis en estos ganglios, los que vienen de los pares craneales 3, 7 y el 9. ¿No? El 3 en el ciliar, el 7 en el pterigopalatino, en el submandibular, y el 9 en el óptico para la glándula parótida y producir la secreción de la misma.
van a las glándulas salivales, a través del submandibular, van a las glándulas salivales y producen la secreción. A través del pterigo palatino, las fibras parasimpáticas son secretoras y producen la secreción lagrimal. Entonces, cuando lloren porque el doctor Ayala les ha aplazado, entonces dirán, son mis glándulas lagrimales estimuladas por mi ganglio pterigo palatino, que están viniendo las fibras parasimpáticas del facial, que están surgiendo en el tronco encefálico, ¿recuerdan? En el surco específicamente bulbopontino, ¿no? Y seguirán llorando, pero lo repiten así para seguir llorando. Así llora el estudiante de medicina, por si acaso. ¿No? Ya saben entonces ahora fisiológicamente cómo llora el estudiante de medicina. A la parte del corazón, ¿qué hace el parasimpático con las fibras? Disminuye la frecuencia cardíaca. En la parte digestiva aumenta la secreción gástrica. Esta conexión, miren cómo está la neurona preganglionar, es bastante larga acá, y recién, acá está el ganglio, y recién la neurona postganglionar de color rojo es pequeñita y está en la víscera. En el estómago, por ejemplo, el parasimpático lo que estimula es la secreción ácida. Es uno de los ejemplos para producir gastritis tensional, nerviosa o neurogénica, ¿no? Entonces, cuando están tensionados, estresados, ahí la gastritis. A su edad, a sus 20 años ya están estresados. ¿Qué será cuando lleguen a mi edad? ¿No? Con tantas situaciones, la vida ya no da, ya no funciona, solo son materias de medicina y ya están estresados. No, pues... ¿Y qué van a hacer cuando estén en sus tareas? Tengan que lidiar con un matrimonio, hijos, con su trabajo, con deudas, con la construcción de su casa. Entonces, no, pues esas cositas son superficiales. Estresarse con cosas realmente. Guarden su estómago cuando lleguen arriba de los 30. Manténganlo ahí tranquilo, con la dieta, sin la gastritis, no hay necesidad. Entonces, lo mismo para la parte digestiva a nivel de colon y la porción intestinal. La secreción gástrica está dada. No se olviden anatómicamente que la mitad desde el colon descendente, la estimulación parasimpática desde el colon descendente proviene del plexo sacro. Entonces, ahí está la parte colon descendente, sigmoides, y el mismo esfínter del ano, ¿no? Acá la característica de la vejiga urinaria, acá la porción de los genitales. No se olviden que el parasimpático es el que produce la erección a nivel del cuerpo peniano. Y casualmente Guyton enumera una misma lista que hace Keimur. ¿Recuerdan esa tabla? Esa tabla donde estaban la acción simpática y parasimpática en anatomía, ¿no? Entonces, eso para cuando describan lo mismo está descrito en Guyton, ¿no? Mucho de lo que representa estos neurotransmisores representan enlaces de carbono e hidrógeno y en las características de los hidrocarburos, estos hidrocarburos aromáticos que van a formar parte tanto de este neurotransmisor que es la acetilcolina como de la noradrenalina e hidróxidos también, ¿no? Entonces ahí están estos CH que son enlaces de carbono e hidrógeno que forman los carburos aromáticos, ¿no? ¿Qué más en relación a estos? Vayamos a describir de estos neurotransmisores una de las características particulares. Nosotros al estudiar neurotransmisores, al estudiar la parte fisiológica, hay que mencionar de las fibras colinérgicas y de las fibras adrenérgicas. Se conoce como fibra colinérgica a todo neurotransmisor que libere acetilcolina en su sinapsis. Entonces, esa es la definición de fibra colinérgica. Se dice que la fibra que libera acetilcolina se le llaman colinérgicas. Entonces, para pregunta de examen, ¿las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas son colinérgicas? ¿Falso o verdadero? A ver, vamos con Matthew. Matthew. Sí, doctor. ¿Falso o verdadero? ¿Me podría repetir? Es que entrecortado se ha escuchado. Las neuronas preganglionares
simpáticas y parasimpáticas son llamadas colinérgicas. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? ¿Por qué? No sé, es que Pero ahorita estoy diciendo, Matthew, que toda fibra colinérgica, por definición, es aquella que libera acetilcolina. Y justo cuando les estaba hablando de las fibras tanto simpáticas como parasimpáticas, aquí, ¿qué les he dicho que es el neurotransmisor? Es acetilcolina en la parte simpática. Y en la parte parasimpática, tanto en las fibras, aquí en la anastomosis o en la unión preganglionar y postganglionar, también es acetilcolina, como también lo es en la parte distal. En la neurona postganglionar, lo que se libera es ACTH. Entonces, ese es el porqué, la definición de por qué se llaman fibras colinérgicas a las fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas, porque ambas liberan acetilcolina. Vayamos con otro concepto. Se llaman fibras colinérgicas, esto apréndanlo bien para farmacología, porque no hay doble vuelta para la descripción de colinérgico en el concepto farmacológico. Se llaman colinérgicas a toda fibra que libere, ya hemos mencionado colinérgicas, se llaman adrenérgicas, ahora sí, adrenérgicas, se llaman, ahora estamos con adrenérgicas, se llaman adrenérgicas a toda fibra que libere como neurotransmisor a la noradrenalina. Entonces, los que emiten noradrenalina o las fibras que emiten noradrenalina se llaman adrenérgicas. Bajo este concepto, les informo una cosa. El 100% de las fibras postganglionares parasimpáticas son denominadas también colinérgicas, el 100%. Muy bien, ahora vayamos con el simpático. El 95% de las fibras postganglionares son llamadas adrenérgicas. Solo el 95%. Porque, ¿qué va a pasar con un 5%? En el simpático. Ahora sí tengo que comprender esto que en anatomía no les explicaba. Este 5% también va a ser colinérgica. Repito, el 95% de las fibras postganglionares simpáticas son adrenérgicas y un 5% son colinérgicas. Quiere decir, claro el concepto de Gait, casi todas las neuronas postganglionares del sistema simpático son adrenérgicas. ¿Por qué dice eso? Casi todas. Porque habrá un porcentaje de fibras simpáticas que en sus terminaciones finales segreguen acetilcolina. Entonces, eso hay que recalcar. En anteriores, por si acaso, no sé si en su edición actual está la mención de porcentajes. Y si no la está, esos son los porcentajes. Pocas terminaciones simpáticas segregan acetilcolina. Es así que actúan sobre los distintos órganos para generar esos efectos que repercute a la acción de la acetilcolina y la acción de la noradrenalina. Si nosotros vamos a los mecanismos de acción y secreción de la acetilcolina y de la noradrenalina, nos topamos con esto con esta lámina que hace un momento describimos. Acá. Para secretar en las terminaciones nerviosas autónomas postganglionares, generalmente parasimpáticas, que se encuentran en uniones neuromusculares, por ejemplo, hay que ir a describir cómo se forma la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina produce o se sintetiza
en las fibras nerviosas colinérgicas que están almacenando la acetilcolina formada a partir de un ion acetato y un ion acetato y una colina. Entonces, cuando viene una señal a la fibra nerviosa, acá vayamos a imaginarnos una fibra nerviosa, ahí la característica, mejor diseño de una fibra nerviosa, ahí está. ¿Qué va a pasar cuando viene la estimulación a una fibra nerviosa? Al cabo de pocos segundos, cuando se produce una señal para la acción de la neurona preganglionar, entonces se exhibe un ion acetato, un acetil, acetilcoenzima A, más una porción molecular de colina, y gracias a la acetiltransferasa de colina, la enzima acetiltransferasa, vamos a tener la unión y la formación de la acetilcolina. ¿Bien? Ahora, una vez que se produce la acetilcolina, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto. La neurona permite la liberación de este neurotransmisor, la acetilcolina, al valle silviano, al valle sináptico, ¿no? Y en este valle sináptico va a estar una enzima para degradar a la acetilcolina. Porque la acetilcolina va a actuar sobre receptores, se llaman receptores muscarínicos, de otra neurona o de otro tejido. Y cuando cumpla su función, la acetilcolina se va a degradar por una enzima. Se llama acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, que está en el valle silviano, generalmente unido al tejido que está en ese espacio o en este intersticio, que es colágeno, ¿no? Al tejido conjuntivo local, ya sea en cualquier tipo de tejido, entre fibra nerviosa y fibra nerviosa, entre fibra nerviosa y fibra muscular, ¿no? Entre fibra nerviosa y fibra visceral. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de que ha existido va a volver a decidirse en un acetato y en una colina. La colina formada se transporta de nuevo a la terminal nerviosa. ¿Para qué? Para que esta colina de la acetilcolina, esta colina, la acetilcolinesterasa va a separar esa colina de esta acetilcolina. Esta colina va a ser reutilizada. Creo que tengo una imagen. A ver, vamos a ir a ver. Acá está, esa sí es la imagen. Miren cómo la colina, ahí está la acetilcolinesterasa, acetilcolina en inglés, va a dividirlo en una colina más un acetato y una colina. Y la colina es reciclada para formar otra vez con la acetilcoenzima A más colina, la acetilcolina. La acetilcolina, una vesícula neurotransmisora, liberada otra vez al valle silviano, y va a actuar sobre los diferentes receptores de los cuales vamos a hablar en breve, que son conocidos como receptores muscarínicos. A estos receptores les llamamos. Esa es la síntesis, secreción y reutilización de uno de los factores, que es la colina, en torno a la acetilcolina. Vayamos con la secreción o la síntesis de noradrenalina. ¿Dónde se sintetiza la noradrenalina? Nosotros tenemos dentro de la neurona, algo que se llama el axoplasma. ¿Dónde va a estar la característica del axoplasma? Va a estar en el axón. El líquido intracelular que está ubicado en el axón, aquí es el axoplasma. Ahí estará el axoplasma. Entonces, la síntesis va a comenzar en este axoplasma bajo una molécula fundamental. ¿Cuál es la molécula que se necesita para la síntesis de noradrenalina? Miren, necesito primero la tirosina, un aminoácido. Sufre hidroxilación y se va a volver en dopa. La dopa sufre descarboxilación y se va a volver en dopamina. Yo sé que la dopamina es liberado en la sustancia negra
y que la deficiencia produce Parkinson. Entonces es un hermano, un análogo de la adrenalina, de la noradrenalina. La dopamina se transporta hacia las vesículas. Tenemos la característica de la neurona. Y cuando la dopamina es transportada a las vesículas, sufre hidroxilación. En ese punto, la dopamina recién se transforma a noradrenalina. A noradrenalina dentro de las vesículas. Bien, hasta ahí tenemos el neurotransmisor del sistema nervioso simpático en un 95%. En la médula suprarrenal o en la glándula suprarrenal, acá nosotros tenemos, ya saben, la del lado derecho tiene forma triangular, la del lado izquierdo tiene forma semilunar, ambas en relación superior al riñón, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Qué va a pasar con estas glándulas? Estas glándulas, a nivel de la médula, recuerdan anatomía también, la suprarrenal, en la suprarrenal sufre un proceso de metilación la noradrenalina, a tal grado que el proceso de metilación recién va a transformar la noradrenalina, gracias a ese proceso de metilación, a adrenalina. Adrenalina. Entonces, la noradrenalina, gracias al proceso de metilación, pues recién va a pasar a lo que se llama como adrenalina, gracias al proceso de metilación. Bien, acá hemos hablado de esta característica de los receptores. Ahora, cuando yo hable de la acción de un neurotransmisor, no puedo hablar de la excitación o inhibición sin antes haber entendido los receptores. Perdón. Entonces, los receptores de los distintos órganos tienen un principio fundamental. Para la acetilcolina, los receptores son llamados muscarínicos. Todos los que están con M, M1, M2, M3, M4 son muscarínicos. Y hay otros que están con N, que son llamados nicotínicos. Entonces, la acetilcolina activa los dos tipos de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos. La muscarínica es un producto tóxico, solo se activa y activa estos receptores muscarínicos. Por eso hay unas plantas, se llaman las plantas Z. Van a averiguar si gustan estos, que son tóxicos, y se ha visto que estimulan estos receptores. Por eso se le ha dado el nombre de receptores muscarínicos, gracias a que liberan muscarina, y esa muscarina identificada de estas plantas ha sido comparada con la acción y su acción sobre estos receptores, y por eso la denominación de receptores muscarínicos. Hay otra sustancia que es la nicotina, que además de la acetilcolina, tiene alta selectividad, va y estimula los receptores nicotínicos. Y según la acción de los receptores, vamos a tener la acción celular. ¿Estos qué van a hacer? Activan la proteína G como mecanismo de señalización dentro de la siguiente célula. Puede ser una célula muscular, puede ser una célula nerviosa, puede ser una célula visceral, ¿no? Como el estómago. Entonces, estas células tienen receptores tanto muscarínicos como nicotínicos, y dentro de estas células van a actuar a través de proteína G como mecanismo de señalización y acción. ¿Qué quiere decir? Bajo los dos tipos de receptores se pueden emplear fármacos para estimular o bloquear estos receptores. Entonces, ¿cómo? Bloqueamos con fármacos la acción de estos receptores para que la acetilcolina no se una a estos receptores y no exista la acción de la acetilcolina sobre dicho músculo. ¿Bien? Tenemos otros, los receptores, esto para la acetilcolina. Los receptores adrenérgicos los voy a dividir en dos, en alfa y en beta. Acá tengo los beta, ahí están los receptores beta. Estos receptores alfa y beta tienen una serie de acción distinta
Muchas veces los alfa generan estimulación y otras veces generan depresión, según la víscera y según el tipo de alfa que sea. ¿Por qué? Porque vamos a tener alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y lo mismo, vamos a tener beta 1, beta 2, beta 3. Los diferentes medicamentos que ustedes van a conocer estimulan a estos receptores. Por ejemplo, tenemos el propanolol, ¿no? El atenolol. Son medicamentos de uso cardiológico que estimulan los receptores beta 1, beta 2, beta 3. No son selectivos. Si estimulan los receptores, no son como la noradrenalina, solo que tienen afinidad molecular con el receptor. Entonces, no tienen acción como la adrenalina, sino tendrían mucho mayor repercusión. Pero sí actúan sobre los receptores beta 1, beta 2, generalmente a nivel del corazón. Entonces, cuando un paciente tiende a tener hipotensión, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar atenolol. ¿Para qué? Para regular el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque los beta 1 y sé que la adrenalina a nivel cardíaco, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí la razón de ser de conocer cada uno de estos receptores. Bien, miren esta tablita para entender cómo el receptor beta, acá está la proteína G, que también menciona Guyton, activa la cadena de la proteína G, transformando el ATP en un AMP cíclico y en algunos de los casos viscerales producir el relajamiento del músculo liso. Bien, ahí la acción del AMP cíclico en respuesta a un beta 1, por ejemplo. ¿A qué nivel? A nivel intestinal. Los beta 1, los medicamentos como el atenolol, van a producir relajamiento del músculo intestinal. Entonces, producirán una leve constipación o contracción, constipación o estreñimiento. ¿Por qué? Porque están produciendo relajamiento del músculo liso. Hacen algo contrario que el sistema parasimpático, que es el que estimula la secreción y la motilidad. Pero miren que los alfa y los beta tienen es como el sistema de adrenalina, noradrenalina, tuviera una interacción. ¿Por qué? Porque la misma noradrenalina, según el receptor, ya sea alfa o beta, puede producir dos efectos contrarios. Si hay receptor alfa en el tejido, va a producir vasoconstricción. Y si hay receptor beta, produce vasodilatación. En las arterias coronarias, Matthew, yo le he explicado, a ver, no Matthew, ahora vamos a conocer, a ver, estudiantes. Hay muchos estudiantes. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Acá tengo nombre y grupo, nombre y grupo. René Barnechea, lo conozco, René Barnechea. ¿Dónde está? Active audio. Barnechea. Active audio. ¿Dónde está Barnechea? Barnechea la 1. Pero acaba de poner Barnechea su nombre. ¿O no tiene el sistema de audio? Última vez Barnechea subsana el problema. Última vez Barnechea. Yo voy a empezar. Ya tengo consentimiento para ir disminuyendo notas. Él dijo que está sin micrófono, Doc. Ya. Para la próxima voy a subsanar. Busque una manera de subsanar, Barnechea. No nos quedaremos porque las clases son participativas. Jocelyn Susana, la conozco también a usted. Tiene audio. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vayamos a describir las características del efecto. Las arterias coronarias, ¿qué tipo de receptor usted cree que tiene? ¿Tendrán receptores beta 2 o tendrán receptores alfa en respuesta a la adrenalina? ¿Usted qué cree? Porque esto también lo hemos mencionado alguna vez en anatomía. Perdón, doctor, uno más, ¿me puedes repetir? Ya. ¿Qué tipo de receptores tendrán las arterias coronarias? Y aquí las distintas coronarias que usted ha aprendido en anatomía. ¿Tendrá receptor beta o tendrá receptor alfa? Beta, doctor.
beta. ¿Por qué? Porque le ponemos noradrenalina a nuestro paciente y le ponemos noradrenalina cardíaca incluso, ¿no? Igual que las telenovelas les había dicho alguna vez. ¿Para qué efecto? Ahora sé por fisiología que los receptores beta están en las arterias coronarias y la respuesta a la noradrenalina esperada en las arterias coronarias es la vasodilatación. Vasodilatación, ¿no? Entonces, ahí la característica de la acción. Miren que en el iris, para la característica de la dilatación de la pupila, para que exista la dilatación de la pupila, tiene que existir receptores alfa. Gracias a que existen receptores alfa, puedo hablar de la dilatación a nivel del ojo. ¿Por qué? Porque si no existieran los receptores alfa, no pudiera hablar de esa dilatación que existe a nivel pupilar también, ¿no? En el globo ocular, producto de la acción simpática. Porque la parasimpática que produce la contracción, ¿no? Miren que acá es otro que les decía. Ahí está la relajación intestinal, otro de los efectos, que es producido tanto por efecto alfa como por efecto beta. Tienen que tener eso en cuenta. La noradrenalina en intestino tiene receptores alfa y beta y ambos van a producir relajación intestinal. Bien, ¿qué más? Miren en pulmón, esto es importante. Existen receptores beta 2. Los beta 2 son los que producen la broncodilatación. Bien, eso para la mención de los receptores. Entonces, cuando hablamos de la acción del sistema o de la acción de la glándula suprarrenal, eso del recuadro, ustedes lo van a dar una repasada porque ya asumo que ya de tanto mencionar anatomía, ya saben la acción en la pupila, la acción de simpática, dilatación, parasimpática, contracción. Ya saben, en los pulmones la dilatación, la acción simpática y la parasimpática, la contracción. En el hígado hay ligera liberación de glucosa, más lo contrario, en la parte parasimpática hay la síntesis del glucógeno para almacenar, ¿no? No se olviden, en la estructura peniana la eyaculación es simpático, la erección es parasimpático y eso es cuestión simplemente de repasar la tabla y ya no de mencionar en esta oportunidad. Vayamos con las características de la glándula suprarrenal. En esta parte vamos a mencionar solo la función medular, porque en la parte endocrina vamos a mencionar la parte de la corteza de la glándula suprarrenal. Ya saben que el proceso de metilación de la noradrenalina sucede a nivel de la misma médula renal, transformando la noradrenalina en adrenalina. ¿Qué diferencias entre sí? Es que la característica del efecto, la noradrenalina, uno también produce contracción de la mayoría de los vasos sanguíneos del cuerpo, tiende a aumentar la actividad cardíaca, ¿no? Esa es una de las acciones de la noradrenalina. Pero sus acciones son un poco, la adrenalina tiene los mismos efectos, pero sus acciones son un poco diferentes. ¿Por qué? Ojo, en primer lugar, la característica de que existan receptores beta recién produce una mayor activación cardíaca que la noradrenalina. Entonces, la adrenalina, una vez que tenga los receptores beta, entonces recién la adrenalina activa estos receptores beta y produce dicha estimulación. La noradrenalina no le interesa, activa al receptor beta, activa al receptor alfa, ¿no? Entonces la adrenalina tiene una afinidad por los receptores beta un poco mayor que la noradrenalina. La adrenalina tiene una afinidad mucho mayor que la noradrenalina a los receptores beta. Bien, la adrenalina también tiene un efecto metabólico 5 a 10 veces mayor que la noradrenalina. La adrenalina tiene un efecto metabólico 5 a 10 veces más que la noradrenalina.
Otra característica es que la característica de la médula suprarrenal, colabora en el mecanismo de lucha y huida, ¿no? Con la liberación de la noradrenalina. ¿Bien? ¿Qué más en relación a la característica de la velocidad de producción de la adrenalina o la secreción? Se produce adrenalina a razón de 2 microgramos por kilogramo minuto y la noradrenalina en relación a 0.05 microgramos kilogramo minuto. Entonces quiere decir que hay un poco más de velocidad de secreción de la adrenalina que la noradrenalina. ¿Por qué? Porque ya saben que sufre la metilización a nivel de la médula suprarrenal. Hemos hablado sobre el control de las características del sistema simpático y parasimpático. Acá lo que nos interesa, dentro de la farmacología, de todo lo que hemos estudiado en torno a la acción simpática y parasimpática, nosotros tenemos que llevarla al concepto farmacológico. Primeramente, de la acción de los simpatomiméticos, que no tengo una lista de los simpatomiméticos. Estos son los de acción parasimpática. Voy a enumerar acá los simpaticomiméticos. Quiere decir fármacos que colaboran con las acciones de la noradrenalina. Por ejemplo, los que provocan liberación de la noradrenalina. La efedrina. La efedrina lo utilizamos como inyectable en emergencias para las reacciones alérgicas. Lo utilizamos en emergencias para los pacientes con broncoconstricción, como los asmáticos, los pacientes con esa característica de acción parasimpática brusca. Entonces utilizamos la efedrina. La efedrina es un medicamento que permite la liberación de la noradrenalina. Lo mismo que las anfetaminas y aumentan el efecto metabólico.